Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Secretaría de Salud a través de la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, les damos la más cordial bienvenida a nuestro diálogo virtual Violencias, una mirada desde la salud mental, dirigida a las autoridades estatales y municipales del país que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos el interés de estar nuevamente aquí con nosotros. Esperamos este tema sea tan relevante y de su utilidad. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A continuación, me permitiré dar la más cordial bienvenida a las autoridades que nos acompañan durante la sesión. En primera instancia, me permito presentar al licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED. Por parte de CONADIC, me permite presentar a la doctora Evalinda Barrón Velázquez, directora general de la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, y coordinadora técnica de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. Y le damos la más cordial bienvenida a la licenciada Miriam Gómez Zambrano, psicóloga adscrita al Servicio de Atención Psiquiátrica, SAP, quien estará a cargo de la presentación el día de hoy. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a los mensajes por parte de nuestras autoridades y me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED. Adelante, por favor. Muchas gracias, Cintia. Bueno, en nombre de la Secretaría de Gobernación y por supuesto de nuestro instituto, damos la más amable bienvenida que está a nuestro alcance a todas las personas, especialmente del conjunto de personas que actúan en la administración pública de los municipios del país y que nos han acompañado en 6 sesiones virtuales que hemos tenido anteriormente con este tema de las adicciones, donde CONADIC, la Comisión Nacional contra las Adicciones, ha mostrado tanto una espléndida voluntad para que INAFED pudiera funcionar como voz de comunicación a los municipios, como una extraordinaria capacidad, porque todos los temas que se han desarrollado han despertado un enorme interés y nos dejan una información sumamente positiva. Nos hemos ocupado de distintos temas, como ustedes lo saben, pero el día de hoy va a concentrarse la información básicamente en las repercusiones que tienen distintas formas de violencia, los problemas graves que causan son de distinta naturaleza, daños traumáticos, fisiológicos, psicológicos, y en todos los casos podemos advertir que se originan en trastornos emocionales. Por eso es absolutamente necesario que quien explique lo esencial del tema de hoy sea una persona experta en el funcionamiento de la mente humana, de las emociones, los comportamientos. Estoy hablando de una psicóloga, una compañera adscrita a los servicios de atención psiquiátrica, la licenciada Miriam Gómez Zambrano, que es quien tendrá a su cargo la explicación específica, según me han informado. Pero expresamos, como es evidente, nuestro agradecimiento muy especial a la doctora Evalinda Barrón Velázquez, que es directora de la general de la Comisión Nacional contra las Adicciones y que en todo momento
ha mostrado no solo disposición, sino yo diría especial interés en esta función de comunicación que cumple INAFED con diversas instancias municipales. La violencia, como ya lo dijimos, proviene de una afección mental, pero siempre los resultados de una acción violenta son negativos. Aparentemente, cuando menos por la persona que toma la iniciativa de la violencia, le ofrece resolver un problema, pero nunca los resuelve. En realidad, crea nuevos problemas. ¿Qué lleva a una persona que racionalmente pudiera entender esto a, en un momento determinado, asumir actitudes de violencia, inclusive contra sí misma? Pues son aspectos básicamente mentales, de salud mental. Por eso es muy importante para nosotros este tipo de comunicación. En el fondo, claro, les ruego me disculpen, es una opinión personal. En el fondo, aunque hay distintos niveles de gravedad, por supuesto, yo siempre he visto la violencia como una forma de, si tuviera que escoger entre muchas emociones, como una forma de miedo, miedo a vernos como verdaderamente somos, una incomodidad consigo mismas tienen las personas, miedo a nuestra incompetencia, miedo al medio ambiente. Al final de cuentas, una forma de incomodidad. Es como una especie de último recurso frente a la incompetencia. Pero por supuesto, hay muchos más factores que influyen y por eso debemos dejarnos guiar por la voz de gente que ha dedicado su vida a estos temas, en pocas palabras, la voz de las y los profesionales en esta materia. Bueno, espero que todos quienes han tenido interés en ingresar a este diálogo saquen provecho de las ideas que aquí se van a presentar. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED. Siguiendo con el orden del día, me permito ceder el uso de la voz a la doctora Evalinda Barrón Velázquez, directora general de la Comisión Nacional contra las Adicciones y coordinadora técnica de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Cintia. Muchísimas gracias, licenciado Valle. Siempre es un gusto y un placer saludarlos y agradecerles el espacio que nos dan. Muchas gracias también a Chiva, Miriam y a todos los que nos acompañan. La línea de violencias de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones es algo muy particular porque justo cuando la planteamos desde cómo hablamos de prevención, ¿no? Cómo hablamos no solamente de no ejerzas violencia y elegimos que la mejor forma era justamente hablar de lo sistémico, como pasa también con los consumos de sustancias psicoactivas. Entonces, para poder hablar de violencias, pues primero tenemos que hablar de cuál es el origen, y esto tiene que ver pues con los sistemas de poder, con los sistemas patriarcales, con las masculinidades y con toda esta infraestructura de pensamiento social y económica que lleva a ejercicios de poder distintos. Entonces, desde esta interseccionalidad, desde esta transversalidad que estamos abordando los problemas de salud mental, es como empezamos a trabajar en la línea de violencia. Y bueno, Miriam, la doctora Miriam y la doctora Gema, que llevan la línea, que son súper expertas en el tema, les comentarán, pero para nosotros es muy importante porque justamente es de estos ejemplos en donde los problemas de salud mental tienen que ver con lo sistémico y que si no abonamos a esto, si no abonamos a otra construcción de las masculinidades, de las feminidades, de cómo entendemos el género, pues entonces poco podremos hacer al respecto para disminuir las violencias. Agradezco muchísimo siempre el espacio y el tiempo que nos dan y como siempre al licenciado Ovalle
toda su amabilidad de la Secretaría de Gobernación. Muchísimas gracias. Agradecemos el mensaje por parte de la doctora Evalinda Barrón Velázquez. Sin más preámbulo y siguiendo con el orden del día, me permito cederle el uso de la voz a la licenciada Miriam Gómez Zambrano, psicóloga adscrita al Servicio de Atención Psiquiátrica, para que inicie con esta sesión. Adelante, por favor. Gracias. Hola a todos, buenos días. Un gusto estar acá, ¿no? Un gusto poder tener este diálogo. Justamente quizá también como parte de un diálogo, lo que les pediría es que si a lo largo de la sesión, a lo largo de lo que vaya yo exponiendo, tienen algún comentario, pues lo pongan en el chat y yo trataré de estar alerta para pues que vayamos intercambiando, ¿no? Entonces, sí, justamente, como mencionaba la doctora Evalinda Barrón, esto forma parte del componente de violencias, el cual coordina la maestra Gemma Elena y en el cual yo también le estoy apoyando para justamente ir abordando qué tiene que ver la violencia y cómo se aborda desde el área de la salud, ¿no? De pronto hay una perspectiva de que el tema de la violencia solo le compete a lo jurídico, ¿no? Y históricamente había estado como colocado en esa parte, pero ha habido a lo largo del tiempo señalamientos de darle un lugar a el espacio de la prevención, justamente, ¿no? Del abordaje de la violencia desde la prevención y lo que se puede hacer desde el área de la salud, ¿no? Entonces voy a empezar a compartirles la presentación y para ir ahondando un poquito más en el tema. Ok. Bueno, justamente les decía, esto forma parte de la EMPA, del componente de violencias, y es violencias, una mirada desde la salud. Entonces, para iniciar, vamos a mencionar qué es la violencia, ¿no? Y según la definición de la Organización Mundial de la Salud, la violencia se va a entender como el uso intencionado de la fuerza o el poder físico de un hecho o como una amenaza contra uno mismo, otra persona, un grupo, una comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones, ¿no? Esta va a ser la definición que nos va a dar la OMS, y algo que va a ser fundamental del tema de la violencia es la intencionalidad, ¿no? O sea, no es lo mismo los efectos que se causan por una situación que es intencionada con todo el conocimiento de los efectos que vaya a causar, o a veces ciertas cuestiones que tienen que ver con algo vinculadas a un accidente o una situación más circunstancial, ¿no? Entonces, algo que va a ser muy importante desde este punto de vista es reconocer que en la violencia va a haber un ejercicio del poder, ya va a ser, ya sea desde lo individual, desde lo colectivo, ¿no? Y que incluso esta parte que dice como una amenaza, ¿no? No siempre la violencia se va a ver con un acto específico, sino incluso con el nombrar que puede ocurrir algo, ¿no? Eso ya va a ir ejerciendo cierto control sobre su entorno, sobre las personas, ¿no? Entonces, esto es un poco de la definición que nos va a ir dando la OMS. Y, bueno, posteriormente, justamente como nos mencionaba la doctora Evalinda, para abordar este tema de las violencias es bien importante identificar que durante muchos años se había hablado de violencia solamente como la parte más visible. Hay un autor que se llama Galtung que habla justamente de la manifestación de las violencias, y él nos va a dar un modelo muy interesante que nos permite ver cómo la violencia directa, que es la que históricamente hemos reconocido como violencia, va a estar sostenida sobre otras formas de violencia, ¿no? Entonces, justamente, Galtung lo que nos va a proponer es que la violencia directa, bueno, para promover la participación, ¿qué se imaginan ustedes? Y por favor intenten escribir en el chat, ¿qué sería la violencia directa? ¿Alguien? La violencia física, los golpes.
Esta van a ser justamente las formas de violencia directa, van a ser la que se infringe de forma directa sobre una persona de manera verbal, insultos, destrucción de bienes, violencia verbal, justamente, ¿no? Van a ser estas formas visibles de violencia que van a estar relacionadas con los comportamientos, con algo que se puede nombrar, identificar, y va a estar relacionado con actos de violencia física y verbal, ¿no? Pero como ven, esto un poco imagínenselo como un iceberg, ¿no? Esta parte que vemos es la violencia directa. Pero para que ocurra esta violencia directa, está sostenida sobre otras dos formas de violencia. Una que va a ser la violencia cultural y otra la violencia estructural. ¿Alguien identifica, o más bien, qué se imaginan ustedes por violencia estructural? ¿Alguien se le ocurre algo? Que le pongan en el chat. Violencia estructural, ¿a qué les suena? Justamente nos decía la doctora Valinda, si no cambiamos cosas que tienen que ver con lo estructural, es muy difícil abordar los comportamientos o estas formas visibles de violencia si no reconocemos que está sostenida en otra cosa. Nos dicen, lo que dejamos que ocurra sin que parezca que no es violencia, las bases de la familia, cuando se niega a entrar a un trabajo por buscar ciertos estereotipos a través de las cualidades, verbal, física, emocional. Ok, miren, Galton lo que nos va a decir que tiene que ver con lo estructural es los humanos justamente tenemos ciertos derechos, tendríamos que tener acceso a ciertas cuestiones básicas de educación, vivienda, salud, ¿no? El Estado y las instituciones se hacen cargo, ¿no? De proporcionar accesos, ¿no? Y de esta protección de las personas en lo colectivo y de los derechos humanos básicos, ¿no? Con todo esto que implica. Y entonces cuando habla de violencia estructural, va a hablar justamente de este tipo de cosas que no van a permitir que las personas accedan a estas necesidades básicas, ¿no? O sea, que no tengan las condiciones de vivienda, de salud, de educación, como estas cuestiones que nos permiten un entorno de vida, un entorno de vida y un entorno social con acceso a plenos derechos, ¿no? En muchos estados, en muchos lugares, hay gente que no tiene acceso, por ejemplo, a la salud. Esto tendría que ver con, justamente como nos pone acá, la violencia estructural con la negación de las necesidades, ¿no? En teoría, las personas tendríamos que ver cubiertas todos nuestros derechos, todo el acceso a la salud, vivir en las mejores condiciones posibles, pero a veces las condiciones de pobreza, precariedad, falta de acceso, nos impiden acceder a eso que es necesario para la vida. Entonces, Galton va a decir, para que haya violencia directa, es porque algo que también va a estar ahí va a ser parte de la violencia estructural. Y pensándolo un poquito, por ejemplo, en el robo con violencia, por ejemplo, ¿no? Para que alguien haga una acción como esta directa, es que hay en muchos casos ciertas condiciones de pobreza, de precariedad, de falta de accesos, ¿no? Entonces él justamente nos va a decir que esto tiene que ver con la negación de necesidades. Y entonces va a decir que aparte de lo estructural, va a haber otra cosa que sostiene la violencia, que tiene que ver con la violencia cultural. ¿Esto a qué le suena? Igual en el chat díganlo. ¿A qué le suena la violencia cultural? Nada. Bueno, entonces, a ver, acá hay un mensaje. Las ideas que se tienen por la educación familiar, discriminación por raza, justamente, ¿no? Lo que nos menciona Mauro es la violencia cultural va a ser otra de las bases que va a sostener la violencia directa y tiene que ver justamente con las actitudes. Y por actitudes podemos entender justamente todo lo que tiene que ver con los símbolos, la religión. Por acá dice formas o estereotipos aprendidos del entorno, justamente.
entorno cultural, justamente, ¿no? O sea, todo esto que sabemos y que no sabemos que sabemos, ¿no? O sea, alguien se fue transmitiendo un poco por el discurso, por la cultura, ¿no? Y entonces hay cosas o afirmaciones que de pronto hacemos que no tenemos muy claro de dónde vienen, ¿no? Y con las que fuimos creciendo. Entonces esto va a formar parte de la cultura, como los estereotipos, las costumbres arraigadas, ¿no? Ciertas cosas que venimos arrastrando de nuestra historia y a veces de la historia de nuestros papás, de nuestra comunidad y de cosas que vienen de tiempo atrás. Entonces, justamente la violencia cultural es todo tipo de violencia que lo normaliza. Justo esto que nos dice Obdulia va a ser muy importante. La violencia cultural va a formar un pilar fundamental de eso, porque lo que va a ir haciendo es normalizar, ¿no? O sea, si dijimos que la violencia cultural tiene que ver con las actitudes, símbolos, lenguaje, educación, los medios de comunicación, ciertas formas de estereotipo que legitiman la violencia, ¿no? Se habla que la violencia cultural lo que va a venir a hacer es legitimar ciertas formas de violencia. Por ejemplo, decir, bueno, ¿de qué te quejas si siempre ha sido así? ¿No? Este tipo de discurso común es parte de lo que va a hacer la violencia cultural y va a tener un factor importante porque lo que va a hacer es que a través de lo colectivo va a inhibir o reprimir la respuesta de las personas que se quejan de la violencia, ¿no? Entonces, como lo ven, dice, violencia cultural son los hábitos y costumbres que se siguen de generación en generación, como el machismo, justamente, ¿no? Como nos menciona Belén, el tema del machismo va a ser uno de los temas arraigados con la violencia cultural que venimos arrastrando y que van a ir dando consecuencia a otras formas de violencia, ¿no? Entonces, un poco está este triangulito que nos propone para ver cómo a partir de ciertas condiciones de exclusión, precariedad, falta de acceso, un entorno que legitima y que dice, bueno, así es, no puede ser distinto, ¿no? ¿Por qué te quejas, no? Y que autoriza ciertas prácticas, por ejemplo, del machismo, de la exclusión, de la discriminación, ¿no? Incluso se habla de cómo la broma, ¿no? La broma está dentro de estas formas de violencia cultural porque a veces se bromea de cosas muy violentas que normalizan y legitiman ciertas prácticas que no tendrían que ocurrir, como el machismo, la discriminación, la exclusión, ¿no? Y entonces él lo que nos va a decir es que estas dos cosas van a estar en la base que no las vemos porque a veces están normalizadas o porque se cree que son parte como de lo que hemos venido viviendo, y que justamente estas dos van a dar lugar a lo que sí es visible, que es la violencia directa y los comportamientos, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque justamente como nos mencionaban, no se puede intentar atender solamente la violencia directa, ¿no? Porque esta va a tener sus bases o va a estar arraigada en otras formas de violencia que tienen que ver con lo cultural y con lo estructural, ¿no? Y entonces es necesario emprender acciones de forma global que permitan que para que se mueva esta puntita, ir moviendo las anteriores. Y ahí es justamente donde se juega la parte de salud para la prevención y atención de la violencia. Ahí. Ok. La OMS nos propone un modelo específico que es el modelo ecológico, que tiene que ver con un modelo que ellos proponen que dice que va, bueno, más bien, ellos lo retoman de otros autores y estos autores dicen que para que una persona ejerza violencia o sea víctima de violencia, se van a conjugar una serie de factores, ¿no? O sea que no es algo que se da de forma espontánea, ¿no? Sino va a tener que ver con una serie de factores. Y ahorita que vayamos mencionando, van a ir viendo cómo de alguna manera se relaciona también con esto que nos proponía Galton, ¿no? Esto va a ir como desde lo micro hasta lo macro, ¿no? Y entonces parte de los factores que van a influir en la violencia
van a tener que ver con los factores individuales, como historia personal de violencia en la familia de origen, aprendizaje de la resolución de conflictos, autoritarismo en la familia, baja autoestima, discapacidad, o sea, va a tener que ver con todos estos factores biológicos y historias individuales que van a ir influyendo en los comportamientos de las personas, ¿no? Pero bueno, las personas no vivimos aislados, entonces imagínense que es una pequeña capa que cubre a la siguiente, que sería justamente la siguiente capa que tendría que ver con las relaciones, ¿no? Y entonces dice que aquí en las relaciones va a tener que ver con la familia, con los amigos, con nuestro contexto más inmediato y con las formas de relación que vivimos en nuestros contextos, ¿no? A lo mejor hay ciertos factores individuales, pero el vivir en un entorno, por ejemplo, que se vive violencia de pareja, violencia familiar, va a favorecer tanto a la posibilidad de que una persona vuelva a experimentar violencia, como el hecho de que una persona ejerza violencia. Entonces dice, bueno, está lo individual, está como siguiente núcleo lo familiar, y después va a venir lo comunitario, que justo como nos mencionaban en el otro autor, tiene que ver con las escuelas, con los lugares de trabajo, con los contextos en los que viven las personas. Y aquí también algo que va a ser muy importante es que hay lugares, contextos, espacios donde hay una cuestión de legitimar ciertas formas de violencia, ¿no? Como de esto de... Galton nos decía con lo estructural también un poco lugares que promueven la explotación de las personas, ¿no? La transgresión de sus derechos, ¿no? Y que esto también puede ser incluso con cosas que se ven como muy socialmente aceptables, como que la gente trabaje mucho, ¿no? Pero a veces la gente, igual que tiene derecho a trabajo, también tiene el derecho al descanso, al ocio, a la convivencia con la familia, ¿no? Entonces, de pronto va a haber lugares, espacios donde se promueven prácticas de explotación, prácticas de falta de respeto como a los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, aquí esto va a tener que ver con lo comunitario y con lo institucional. Otra cosa que se va a jugar aquí son los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación tienen un lugar muy, muy importante, porque lo que van a hacer es también a través del discurso legitimar o utilizar ciertas prácticas sociales o normalizar, ¿no? Una parte es la tolerancia, legitimación social de las violencias, las creencias, una legislación inadecuada, escasez de apoyo institucional para personas en situación de violencia, ¿no? O sea, esto va a tener que ver con los contextos que de alguna manera no son espacios que protejan a las personas, y que entonces, sumado a lo anterior que ya venimos mencionando, hacen más proclive a una persona, ya sea que ejerza violencia contra otros o a que la viva, porque algo que es importante es que a veces son ambas, ¿no? Quien ejerce violencia también la está experimentando en ciertos contextos, en ciertos espacios, ¿no? Entonces habla de que ciertos factores de riesgo van a tener que ver con el estrés, el desempleo, el aislamiento social y el abuso de sustancias. Otra, y finalmente, como la última capa que cubre todo, va a tener que ver con lo social, ¿no? Que con las formas de ejercicio de poder y la obediencia como valor, ¿no? O sea, como de, es importante como seguir normas para estar en sociedad, pero es distinto a la obediencia y el sometimiento, ¿no? Y entonces hay lugares o espacios en donde se promueven o se pueden prometer formas de obediencia o sometimiento, ¿no? Y entonces, si lo pensamos, muchos de los derechos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres que se han ido ganando, es a partir de un poco de cuestionar ciertas normas que se asumían como verdad, como ciertas, como inmodificables, para propiciar que la gente tenga mayor acceso al ejercicio de sus derechos. Y bueno, va a tener que ver
con actitudes en el entorno o en las sociedades hacia el uso de la fuerza para atención de conflictos, a creencias y valores culturales acerca de mujeres, hombres, niños, familia, el concepto de roles familiares, derechos y responsabilidades, ¿no? Algo que se reconoce es que en este tema relacionado con género, los estereotipos de género son algo que sostiene las formas de violencia hacia la mujer y la limitación del acceso a los hombres a otras formas de convivencia familiares. Entonces, un poco esta va a ser la propuesta que va a retomar la OMS para señalarnos lo complejo que se vuelve el abordar las violencias, ¿no? Porque si pensamos que para abordar las violencias solo lo podemos abordar o tendríamos que abordarlo desde únicamente las personas, estamos dejando de lado que para que esta persona haya tenido las condiciones para que hayan dado lugar a esa conducta de violencia, tiene que ver con una familia, una comunidad y una sociedad que autoriza, legitima la violencia y que también restringió el acceso a ciertos derechos de las personas, ¿no? Entonces, abordarlo desde ahí se vuelve un tema importante y como entrelazado con otros temas. La OMS nos propone que esta clasificación de las violencias y nos va a decir que esta clasificación va a tener que ver con quiénes son los afectados. Entonces va a hablar de que hay la violencia autoinfligida, interpersonal y colectiva, ¿no? Y dentro de cada una de estas va a haber ciertas subcategorías. En el caso de la autoinfligida, van a estar los comportamientos suicidas y las autolesiones. En el caso de la violencia interpersonal va a estar la violencia de familia, pareja, y acá, dentro de la familia y pareja, va a estar dirigida hacia los menores, hacia la pareja, hacia los ancianos. Dentro de la interpersonal, que tiene que ver con la comunidad, va a estar la violencia hacia la familia, hacia las amistades, perdón, y hacia los extraños. Y dentro de la colectiva va a estar la violencia social, política y económica. Entonces, esto es un poco de lo que nos van a proponer cuando hablan del tema de las violencias y dentro de estas formas de violencia o estas personas a las que se dirige la violencia va a hacer una clasificación que tiene que ver con la naturaleza de las violencias, que va a ser la violencia física, sexual, psicológica, por privación o desatención, ¿no? Ok, entonces ahorita está justamente esta clasificación que se retoma de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde justamente nos habla de los tipos de violencia y entonces igual manera. O sea, quisiera que me comentaran en el chat qué entienden ustedes o si ubican cuál sería la violencia patrimonial, por ejemplo. ¿Alguien reconoce cuál es la violencia patrimonial? ¿Alguien en el chat? Acá ya está la participación. Violencia en casa. Amagar con quitarle las pertenencias. Justamente la violencia en casa que nos mencionan va a tener que ver con las modalidades o en el ámbito en donde se da, que sería el ámbito familiar. La violencia patrimonial, si vemos acá las líneas de conexión, también se puede dar en el ámbito de lo familiar, pero la violencia patrimonial justamente va a tener con lo que ver con lo que menciona Patria y lo que menciona Jacqueline, que es esta amenaza de quitar las pertenencias, de romper los bienes, ¿no? Y de cualquier situación que impida la supervivencia o daño de los bienes de las personas. Entonces, bueno, vamos con otra que sería la violencia física. Esa es como la más clara y es la que ya habían mencionado aquí arriba, que tendría que ver con los golpes, las lesiones, ¿no?
La violencia psicológica, ¿cuál sería? Igual en el chat. Denme como ejemplos que reconozcan de formas de violencia psicológica. Alguien que quiera comentar formas de insultos, justamente. El que el papá le diga que le va a quitar a los hijos, chantaje, etc. Justamente esas son formas, palabras ofensivas, comentarios de discriminación, dañar emociones, amenazas. Todas esas son formas de violencia psicológica. Y, por ejemplo, la violencia sexual, ¿cuál sería? Ofender, humillar, nos dicen con la violencia psicológica. La violencia sexual. Ok. Obligar a tener relaciones, el abuso, la pareja, el acoso, ¿no? O sea, que estas son cosas que han ido cambiando con el tiempo, ¿no? Porque antes se asumía que en pareja era como parte de como lo esperable, sin considerar el tema del consentimiento, ¿no? En pareja, hombres y mujeres, pues tenemos derecho al consentimiento, y entonces la violencia sexual justamente lo que nos va a venir a nombrar este tema de la violencia sexual es que el consentimiento va a ser parte fundamental de cualquier práctica. Acá nos dicen acoso, manoseo, obligar a tener relaciones sexuales, y como lo ven, las formas que están mencionando son formas mucho más directas, ¿no? Pero hay formas mucho más sutiles que tienen que ver con la violencia sexual, que va a tener que ver, por ejemplo, con insinuaciones, comentarios, ¿no? Miradas lascivas, y con cualquier forma de ejercicio de poder que busque degradar o dañar el cuerpo o la sexualidad de las personas. Por ejemplo, incluso sería como estos espacios, golpear en el momento del acto sexual. Sí, esta sería una mezcla de violencia física con violencia sexual, pero por ejemplo, como en lo más cotidiano, ahora que se promueven los espacios libres de violencia y acoso, también tiene que ver con promover interesado en alguien más, o hacer referencia a su vida sexual o a sus intereses en este sentido, y esto de pronto está muy normalizado, ¿no? Esto está muy normalizado, y entonces se asume que este tipo de comentarios son solo comentarios, que no tienen ningún efecto, ¿no? Que son parte como de las dinámicas de las instituciones, pero la realidad es que no, ¿no? La realidad es que en muchos casos, quizás sin saberlo, estamos ejerciendo formas de acoso sexual hacia nuestro entorno, porque por ejemplo, aunque yo no intente agredir sexualmente a otra mujer, por ejemplo, o a otro hombre, en la medida también que yo hago referencia a sus prácticas sexuales, su vida sexual, estoy ejerciendo o estoy siendo parte como de la colectividad que ejerce violencia hacia las violencia sexual. Y creo que es importante resaltar que en muchos casos, o más bien históricamente, las mujeres han sido controladas por su cuerpo, ¿no? Y entonces el acceso a su cuerpo y al ejercicio de... por eso también hay derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Los adultos tenemos derecho a hacer un ejercicio pleno de nuestra sexualidad en función de nuestros deseos, nuestros intereses, ¿no? Respetando a otros, pero cuando alguien opina de la vida sexual de otros, ¿no? También está ejerciendo una forma de violencia, y un poco como lo veíamos en el triangulito, estamos formando parte de esta violencia cultural que legitima ciertas prácticas abiertamente violentas, ¿no? Porque, por ejemplo, se habla como en otros países, ¿no? Donde se apedrea a las mujeres que tienen o que salen de ciertas reglas o ciertas normas. Acá quizá el apedreo no es físico, pero a veces también hay una forma como de apedreo psicológico, ciertas formas de acoso
en donde se humilla, se excluye, se juzga, ¿no? Entonces, esto es bien importante de pensarlo porque de pronto cuando hablamos de violencia es muy fácil pensarlo como algo ajeno, ¿no? O sea, de yo nada tengo que ver en eso. Pero parte importante de sensibilizarnos en este tema también es hacer una reflexión en relación a de qué formas yo estoy contribuyendo a esta parte de la violencia social, de la violencia que se vive, por ejemplo. Acá está la violencia en los ámbitos, ¿no? De qué tanto estoy contribuyendo a la violencia que se ejerce en el ámbito institucional, laboral, docente, ¿no? En mi comunidad, ¿no? Cuando excluyo juzgo, promuevo discursos como violentos hacia otras personas, que esto es más común y más cotidiano de lo que a veces nos damos cuenta, porque es como una práctica tan normalizada, tan común que pues ni siquiera se piensa, ¿no? Entonces, bueno, ya finalmente, para hablar de la última forma, tipos de violencia, sería la violencia económica, que va a tener que ver justamente con una limitación en el control y en el ingreso, ¿no? Este tipo de situaciones que las personas, como esto viene principalmente de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el hecho, por ejemplo, de que una mujer tenga un ingreso menor como un hombre por el mismo tipo de trabajo es parte de la violencia económica, ¿no? En México existe una brecha salarial importante, ¿no? Se considera que es alrededor de 3 puntos de diferencia, o sea, de una mujer gana alrededor de 70 pesos y un hombre 100 por el mismo tipo de actividad, y eso está documentado. Y entonces a veces nosotros asumimos de eso no pasa, ¿no? Eso no pasa porque no pasa en mi oficina, pero eso está documentado en México. Por ejemplo, nuevamente pensando en lo económico, en lo patrimonial, vinculado un poco a la carga de cuidados. El trabajo de cuidados es un trabajo no remunerado, no reconocido, y el cual las mujeres usualmente, y de esto también hay estadística en México, tienen la responsabilidad o asumen la responsabilidad o están teniendo actualmente las mayores horas de trabajo invertidos en trabajos no remunerados. Y esto da lugar a que las mujeres tengan menos acceso económico, menos acceso a bienes, una dificultad para tener un empleo de tiempo completo, por ejemplo, para la jubilación, para ciertas cosas que están vinculadas a lo económico. Y si lo vamos viendo, otra vez, ¿no? Volviendo a este modelo de Galton, tiene que ver con lo estructural, ¿no? Se habla que la precariedad y la pobreza tiene cara de mujer justamente por este tipo de cosas, ¿no? Porque son las mujeres, al tener un poco esta carga de los cuidados o esta responsabilidad de los cuidados como algo incuestionable, ¿no? Porque también las mujeres pueden decidir hacerse cargo de ciertas cuestiones de cuidado, pero el asunto de lo violento está en cuando se da esto como la única posibilidad y deja a las personas sin acceso a otras formas posibles, y ahí incluso los hombres, ¿no? Que los hombres no tengan acceso, por ejemplo, a permisos por paternidad o este tipo de cosas que les permitan estar más a cargo del cuidado de los hijos o estar más cercanos a la familia, tendría que ver con ciertas normas sociales que van legitimando que las cargas de trabajo del trabajo doméstico sigan manteniéndose en la mujer, y que esto limita pues el acceso a crecimiento profesional, a crecimiento económico y a crecimiento en otros ámbitos, ¿no? Y entonces pensamos un poco en estas historias de mujeres que siempre han trabajado pero en casa, y entonces el trabajo doméstico no es un trabajo remunerado, no se reconoce como personas que saben generar recursos, y entonces los deja en una vulnerabilidad social y económica que limita sus posibilidades de actuar dentro de su entorno, ¿no?
Y entonces, bueno, les decía, la ley de acceso a las mujeres a una vida de violencia nos habla de esto, de la violencia institucional, de la violencia contra las mujeres, que también está la violencia feminicida, la violencia familiar en la comunidad laboral docente. Ahora también está la violencia en relación a los derechos políticos de las mujeres y la violencia digital y mediática, ¿no? Que es algo también que forma parte de lo que ahora está muy normalizado y que es importante mencionar que incluso esta difusión de imágenes, de comentarios, de capturas de pantalla, ¿no? De cosas en relación a otras mujeres son una forma de violencia y nuevamente, ¿no? Un poco la reflexión de en qué momentos estamos siendo partícipes o fuimos partícipes, quizás sin notarlo. Algo que se me pasó a mencionar de la clasificación es que la OMS también nos va a hablar de la violencia por privación y desatención, ¿no? Que tendría que ver con que entonces la violencia no solamente es por acción, sino por omisión, ¿no? Y esto lo podemos ver muy claro, sobre todo con los menores, ¿no? Que requieren cuidado y que entonces la falta de acceso a este cuidado que requieren los menores o los adultos mayores, ¿no? Sería una forma de desamparo y una forma de violencia. Bueno, y entonces justamente un poco de lo que queremos plantear es que la violencia es un problema de salud pública dada su extensión, magnitud y consecuencias, que afecta de manera desproporcionada a las poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad, porque bueno, un poco ya lo habíamos mencionado, ¿no? La vulnerabilidad nos va a hacer más propensos a que tengamos mayor dificultad para denunciar la violencia, ¿no? Y entonces son una serie de factores que se van a ir sumando. Y desde el ámbito de la salud, la violencia se va a reconocer como un factor de riesgo que es capaz de producir alteraciones, así como enfermedades diagnosticables, ¿no? Y entonces vamos a pensar cuáles serían los impactos de la violencia en la salud. A ver, en relación a las consecuencias físicas, nuevamente en el chat, ¿qué se les ocurre que podrían ser los impactos de la violencia en la salud? Consecuencias físicas, ¿qué se les ocurre? Dicen estrés, estrés, digamos que tendría que ver un poquito más con las consecuencias en la salud mental, ¿no? Problemas de salud, sí, justamente, ¿no? Se habla que la violencia va a promover ciertos problemas de salud. Sobrepeso, depresión. Sí, nos habla que cuando las consecuencias físicas de la violencia, pues tendría que ver también con lo más directo, ¿no? Las lesiones, la muerte, ¿no? Esas serían parte de las consecuencias como más obvias de la violencia. Y ustedes ya en el chat nos están hablando un poquito de las consecuencias en la salud mental, que tendría que ver con la ansiedad, depresión y ciertas conductas como el abuso de sustancias, ¿no? Que de alguna manera van a estar vinculados con otros factores de riesgo que promueven otras enfermedades no transmisibles, ¿no? Colitis nerviosa, consecuencias físicas, problemas de salud. Sí, al final va a ser como un círculo en donde ciertas condiciones de violencia van a dar efecto a ciertas condiciones o afectaciones en la salud mental que van a aumentar nuestro riesgo de vivir otras enfermedades. En términos de nuestra salud sexual y reproductiva, como habíamos hablado, ¿no? También las violaciones, los abusos, ¿no? Y justo como ustedes ya habían mencionado, las enfermedades crónicas van a estar relacionadas de forma indirecta porque no es que la violencia en sí misma cause una enfermedad crónica, pero como ya lo habían mencionado, la violencia van a crear ciertas condiciones de estrés, de tensión, de malestar que hacen a las personas sensibles a padecer otras formas de enfermedades como cáncer, enfermedades cardiovasculares y otras formas de enfermedad no transmisible, ¿no? Sí, los daños psicológicos nos ponen por acá.
estrés, ansiedad, como estos problemas en la salud mental. Y bueno, justamente la violencia se habla que va a repercutir en problemas en la salud mental y problemas de conducta, entre ellos el abuso de alcohol y drogas, que ya son parte de las cosas que fueron mencionando en el chat, la depresión, la ansiedad, el trastorno por estrés postraumático, trastornos de la alimentación y el sueño, que también nos decían acá, sobrepeso, etcétera. Deficiencias en la atención, ¿no? Hiperactividad, trastornos del comportamiento, tabaquismo, pensamientos suicidas, comportamientos suicidas y prácticas sexuales de riesgo, ¿no? De alguna manera, el vivir en un entorno violento, y piénselo violento un poco desde donde se los intentamos mencionar, ¿no? Sino violento desde el entorno social, comunitario, cultural, estructural, ¿no? Va a promover a este tipo de comportamientos que ponen a las personas en un mayor riesgo, que los hacen más sensibles a ciertas situaciones que los lastiman. Y entonces nos dicen que justamente reconocer la necesidad de incluir los actos de violencia, aunque no necesariamente en desemboque en muerte, va a ser algo muy importante, porque como les decíamos, de pronto lo más visible es lo que se nota, ¿no? Como las lesiones, la agresión directa, pero esto que puede ser mucho más sutil, como un espacio laboral donde hay acoso, donde hay abuso, sobreexplotación, ¿no? Un ambiente escolar donde los menores son agredidos por una autoridad, ¿no? Espacios comunitarios donde se legitima, por ejemplo, el uso de la fuerza como forma de resolución de conflictos, espacios donde se legitiman ciertas cosas que tienen que ver con estereotipos de género, ¿no? La doctora Eva Linda también nos mencionaba este tema de la masculinidad, justamente porque se habla que los hombres son más propensos a morir por lesiones relacionadas con agresiones y violencia directa. Sin embargo, las mujeres, el porcentaje de mujeres que mueren relacionadas con agresión directa de las mujeres es muy alto. Voy a leer el comentario. Por lo regular en casa entran por varios tipos de violencia, ya que es el esposo que no deja que la esposa trabaje con el pretexto de que es mujer y la mujer debe de estar en la casa. En lo económico, que como dice la canción, ahí te dejo estos 2 pesos y con este dinero pagan los gastos de la casa y saben que no alcanza, por lo cual las consecuencias son estrés, ansiedad por las preocupaciones de salud. Es un tema muy extenso. Sí, justo como nos mencionan acá en el chat, ay, no veo el nombre, Mirna, es un tema muy, muy extenso y la cuestión es que necesitamos abordarlo desde toda su extensión, ¿no? O sea, no podemos pensar. El asunto, por ejemplo, con este ejemplo que nos pone Mirna, es que puede llegar una mujer a buscar la atención porque está con un tema de ansiedad, ¿no? Y entonces, si solo pensamos en atender esta ansiedad sin pensar en este contexto que vive la mujer, en este contexto de violencia, de limitación económica, ¿no? De falta de acceso a recursos, va a ser muy difícil que sus condiciones cambien si no se ven en función de su entorno. Entonces, un poco lo que se busca es poner este tema sobre la mesa e ir trabajando, les decía, con este tema de la violencia y de las masculinidades, de ir proponiendo como otras formas posibles de convivencia, ¿no? Porque se habla que los hombres, la masculinidad tradicional se vuelve un factor de riesgo porque también la masculinidad tradicional está sostenida en esta idea de ser el proveedor, de ser fuerte, y que esto, o sea, de pronto cuando hablamos de violencia hablamos mucho de la mujer y hablamos de la mujer porque es necesario y porque mucho tiempo se ha callado, ¿no? Pero también algo que es importante mencionar es los efectos que tiene la violencia en los hombres, porque a partir de esta masculinidad hegemónica donde el hombre tiene que ser fuerte, en muchos casos se ven en medio de peleas, de actos de violencia con otros hombres, ¿no? Entonces, de violencia ejercida de parte de los hombres hacia mujeres y niños a partir de esta idea de conservar su posición como de dominación, ¿no? Entonces,
son elementos que es importante ir pensando como más ampliamente y reconocer que hablar desde el abordaje de las violencias no solamente es abordar lo directo, sino abordar esto que tiene que ver con lo cultural y con lo estructural que permita que se cambie uno el discurso, pero también las condiciones de vida, ¿no? De las personas. Como lo decíamos, estas consecuencias de la violencia pueden ser inmediatas o pueden ser posteriores, ¿no? Como lo veíamos en el circulito del modelo ecológico, una persona que vivió ciertas condiciones de falta de acceso, precariedad, un entorno conflictivo, es más probable que posteriormente pueda ejercer violencia sobre otros o bien ser víctima de violencia, ¿no? Entonces, el trabajar sobre la prevención de la violencia y tiene que ver también con atender estos factores tempranos que van a favorecer mejores condiciones para todos, ¿no? Y un poco esto de la Estrategia Nacional también de la Prevención de las Adicciones, el tema del abuso de sustancias como un factor derivado de los entornos violentos, ¿no? Entonces, si se atienden estos factores que están causando la violencia de forma más o menos indirecta o a lo mejor no tan visible, también estamos trabajando en forma colectiva sobre la prevención de adicciones y sobre otras formas de convivencia con el entorno. Justamente definir los resultados en forma exclusiva, la lesión o la muerte, limita la comprensión del efecto global de la violencia en las personas, las comunidades y la sociedad en general, ¿no? O sea, un poco es movernos de este discurso de que tiene que ver con lo individual para pensar que eso tiene que ver con lo colectivo y también para hacer la reflexión desde nosotros y desde nuestro ámbito de cómo estamos llegando a ser partícipes para esta violencia incluso que se da en la comunidad, ¿no? Porque de pronto como servidores públicos también el negarle el acceso a otros pues a sus derechos, a servicios, etcétera, es una forma de violencia, ¿no? Es una forma de violencia que estamos ejerciendo como desde nuestro lugar, desde nuestra posición quizá de poder en ese momento, y entonces es importante como tener esta reflexión para ver que estas cosas se pueden ir modificando. Justo, no bastan las intervenciones individuales sobre un fenómeno que tiene que ver con lo colectivo, en tanto no es una experiencia privada y el sufrimiento que genera debe de resolverse en los contextos sociales. Lo traumático se instaura en la subjetividad social, o sea, los eventos de violencia que se viven en los entornos producen efectos posteriores, ¿no? La gente que ha vivido condiciones de desplazamiento, de guerra, de ambientes sociales violentos, pues van a tener una repercusión importante hacia lo individual, ¿no? Es difícil pensar que el individuo puede estar bien cuando vive en un entorno que es violento, que lastima, que transgrede sus derechos. Y bueno, se trata de hacer una expresión, la cultura va a ser justamente una expresión colaborativa de la realidad y entonces la intención es que justamente a través de lo colectivo intentemos hacer un cambio en el discurso, ¿no? O sea, como un poco reconocer que hay un ámbito a lo mejor que va más allá de nuestras posibilidades, pero un poco los ejemplos que les ponía de todos tenemos la posibilidad de ejercer o no ejercer violencia en ciertos momentos de nuestra vida, en ciertos momentos de lo cotidiano, ¿no? Entonces también nuestro trabajo es implicarnos desde ahí y reconocer a lo mejor que en algún momento de nuestra vida hemos formado parte de un discurso que promueve la violencia hacia las personas para intentar moverlo y hacer una cosa distinta. Dentro de las estrategias de prevención que nos propone la OMS es justamente favorecer relaciones estables y estimulantes entre niños y cuidadores, fomentar aptitudes para la vida en niños y adolescentes, reducir la disponibilidad y consumo nocivo de alcohol, reducir el acceso a armas de fuego y armas blancas, y justamente parte también de esta componente de violencias es justamente sobre este tema que vamos trabajando, es
promocionar la igualdad en materia de género para la prevención de la violencia, ¿no? Porque como les decía, el tema del género o de la masculinidad hegemónica, en donde el hombre tiene que demostrar todo el tiempo que puede, que manda, también los pone a los hombres en una situación de sufrir lesiones, de enfrentarse a peleas, accidentes de tránsito, etcétera, ¿no? Entonces, trabajar desde esto, desde promocionar la igualdad de género, es una manera que nos dice la OMS que tiene que ver con una forma de prevención de la violencia en general y también pues de prevención del abuso o de sustancias, ¿no? Cambiar las normas sociales y culturales que promueven la violencia, que es un poquito lo que ya habíamos hablado, y establecer programas de detención. Nos dice, justamente nos hablan acá en el chat de cómo la televisión va a jugar un aspecto muy importante. La televisión y los medios de comunicación para legitimar ciertas formas de violencia, ¿no? Entonces esto sí es muy importante, el entorno, la comunicación, lo que no podemos controlar va a formar parte o algo que sale de nuestra posibilidad de control, ¿no? Por ejemplo, los medios de comunicación va a formar parte de lo que legitima la violencia, pero un poco la apuesta es a que sí hay una sociedad, pero también hay trabajo desde lo familiar, desde nuestro entorno más inmediato, en donde sí podamos promover otros discursos que no autoricen la violencia, ¿no? Que cuestionen la violencia, ¿no? Un poco desde de qué nos estamos riendo, sobre qué estamos hablando, ¿no? Cómo interactuamos con las personas, cómo interactuamos con nuestros hijos, cómo interactuamos con nuestras familias, ¿no? O sea, sí tienen razón y es un poquito lo que hemos venido abordando. Hay algo de eso que va más allá del logo individual, pero también lo colectivo se hace a través de lo individual, ¿no? O sea, todos vamos haciendo cosas desde nuestro ámbito de trabajo, desde nuestros lugares, para favorecer un discurso distinto, ¿no? Entonces, un poco de la propuesta, ya para concluir, es este cambio de paradigma en donde se promueva el respeto a los derechos humanos, se promueva una cultura de la paz, una ética y respeto institucional, cero tolerancia a la violencia, una promoción del cuidado y la protección, la perspectiva de género como algo que atraviesa, ¿no? O sea, como algo que es transversal a muchas de las políticas, en términos generales, a las políticas de salud, ¿no? El género está presente en muchas cosas y no lo habíamos, o no se había hablado, o no sé, bueno, ya llevo algunos años puesto sobre la mesa, pero es importante como seguirle dando el peso y actualmente tiene un peso muy importante y es importante visibilizarlo, ¿no? Como a hombres y mujeres ciertas prácticas relacionadas con estereotipos de género, como con nociones de género muy rígidas, van a ser cosas que promuevan la violencia y entonces también el cuestionarlo y el dar otras alternativas. La perspectiva interseccionalidad justamente va a tener que ver con todos los factores que van a influir en las personas para que estén en ciertas condiciones de vida, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo ser hombre que ser mujer, ser indígena, que vivir en las ciudades, ¿no? Tener una discapacidad, etcétera. Todos, la interseccionalidad va a tener que ver con cómo todos estos factores van a influir en ciertas condiciones que vive las personas y entonces preguntarnos, ¿no? No asumir que todos requerimos lo mismo, sino a partir del reconocimiento de estas diferencias, el ir impulsando ciertas acciones que promuevan entornos más igualitarios y más equitativos, una perspectiva también de infancias en donde se reconozca a los niños como sujetos de derechos, se les escuche y bueno, la intención justamente es implementar acciones comunitarias que permitan favorecer el lazo social para este cambio de narrativa, ¿no? Que promueva que la ciudadanía tome como esta perspectiva más desde lo colectivo, ¿no? O sea, reconociendo que hay cosas que no nos toca y que quizá no podemos hacer, pero reconociendo que la sociedad la hacemos todos, ¿no? O sea, lo social lo hacemos todos, lo cultural lo hacemos todos. Entonces, ir
e ir trabajando desde el ámbito que nos compete a cada uno para ir movilizando estas acciones para trabajar con estos factores de protección, ¿no? Y disminuir estos factores de riesgo de las violencias y de otras formas de enfermedad a las que se enfrentan las personas. Y bueno, para finalizar, justamente esta frase que tiene que ver que me dice, la violencia hay que pensarla, hay que hablarla, hay que leerla, hay que escribirla, hay que representarla, simbolizarla para entender cómo es que nos acosa en el ámbito de lo privado y lo público. Pensarla es un acto de valentía que nos permite encontrar maneras de liberarnos de la intimidación, ¿no? Entonces, es importante poder nombrarla, poder nombrar cuando nos enfrentamos ante una situación que lastime a otros, ¿no? Y no ser parte del colectivo silencioso que legitima prácticas violentas, sino empezar a hacer movimientos desde la comunidad para tener condiciones distintas, ¿no? Entonces, bueno, de mi parte es todo. Les cedo la palabra. Muchísimas gracias. Agradecemos la presentación que nos ha brindado la licenciada Miriam Gómez Zambrano, psicóloga adscrita al Servicio de Atención Psiquiátrica, SAP. Y a continuación vamos a pasar al espacio para preguntas, para comentarios, aprovechando que fue una presentación que pues, tuvo mucha participación por parte de nuestros asistentes, ver si hay alguna persona que esté interesada en darnos un comentario, alguna pregunta un poco más detallada. Estamos aquí esperándoles en el chat. Por lo tanto, pues me gustaría recalcar acerca de la presentación, licenciada Miriam, pues que sí, ¿no? Que la violencia no solo se queda como en un golpe, sino va mucho más allá como del daño físico, ¿no? O sea, creo que también yo lo relacionaba mucho pues con estas enfermedades crónicas que pueden empezar a aparecer, o también pues estos estilos de vida, ¿no? Porque pues la violencia pues te causa depresión, estrés, empiezas pues obviamente a fumar, a consumir alguna sustancia o alguna droga, o incluso también pues a tener como esta parte de relaciones sexuales, ¿no? Entonces creo que es algo como muy, muy importante, ¿no? Relacionar pues que cómo es el ámbito de vida, cómo es el estilo de vida que tú vas a adoptar teniendo como pues alguna violencia, tal vez no física, sino verbal, ¿no? O una violencia cultural que se lleva pues de generación en generación, ¿no? Creo que es muy importante pues ver que la violencia va mucho más allá de eso. Sí, gracias. Sí, justamente, ¿no? Como ir pensando cómo esta violencia que experimentan las personas da lugar a prácticas de riesgo, ¿no? O sea, prácticas de riesgo que a la vez están vinculadas con otras enfermedades, ¿no? Entonces, en la medida que podemos crear entornos, pues, donde haya buenos tratos, donde se cuestionan los estereotipos de género rígidos, ¿no? Donde se tenga acceso a los derechos por parte de las personas, donde tengamos la posibilidad de hacer comunidad y apoyarnos, también son entornos que promueven factores protectores que posibilitan mejores condiciones de vida para las personas, ¿no? Entonces, pues aprovechando que ahorita no hay más preguntas en el chat, quizá me gustaría mencionar también este comentario como más amplio que nos hacen acá en el chat de Zoom, que dice, bueno, que hacía referencia a los mensajes televisivos, que hacen referencia a la mujer como una cosa que puede ser usada, desechada y lo peor. Todos hacen como que no pasa nada. En las escuelas hay ataques graves a niñas que piensan que pueden ir en shortcito porque así es su forma de vestir, pero la realidad es muy diferente. Solo hasta que los estudiosos propongan una parte y las autoridades den lugar que corresponde, otro gallo cantaría. Muchas veces el consumo de sustancias psicoactivas ayudan indirectamente a la práctica de la violencia. Queremos resolver una situación, pero no nos damos cuenta que nos lleva a una situación más grave, ¿no? Y bueno, lo ideal sería, ahorita que decías como esto de conductas de riesgo, ¿no? O sea, lo ideal sería saber que no, o sea, que no estamos en riesgo o que no deberíamos estar en riesgo por nuestra forma de conducir, por nuestras elecciones que vamos haciendo en la vida, ¿no? Ni las niñas, ni las mujeres, ni nadie. O sea, la intención es que caminemos hacia estar más seguras en la calle, ¿no? Estar más seguras en todos los espacios.
Y sobre todo también no favorecer, promover un discurso que acusa a las víctimas, ¿no? O sea, en ningún caso la víctima no importa las condiciones en las que esté, lo que haga es culpable o responsable de la situación de violencia que está viviendo, ¿no? Entonces, reconocer que ciertas cosas que pasan tienen que ver con los entornos, con los contextos, con lo social, y para nada es una cuestión que tenga que ver con lo individual. Las niñas, las mujeres y todos deberíamos poder vestir, andar, hacer, elegir en función de nuestros gustos, de nuestras preferencias, con pleno acceso a nuestros derechos, ¿no? Sin miedo de que nos reprendan, nos lastimen, ¿no? Es un poco, y un poco promover ese discurso, ¿no? O sea, desde nuestras instituciones, en la medida también que, si tenemos la posibilidad de nombrar o hacer conocer como los derechos a los que tienen las personas, ¿no? Los reglamentos que existen, poder nombrar que hay prácticas que serán sancionadas, es que podemos posibilitar un movimiento, un cambio entre todos, ¿no? Entonces, no sé si hay algún comentario más. Sí, justamente hay una pregunta por parte de Jade Zafiro vía Facebook que dice así: ¿cómo evitaríamos las violencias en el ámbito laboral? Pues es que un poco retomando el cuadrito, cuando hablamos de violencias en el ámbito laboral, estamos hablando de muchas formas de violencia, ¿no? O sea, puede ser violencia física, violencia, violencia verbal, ¿no? Violencia sexual, ¿no? Entonces, una parte muy importante es esto que nos proponían como espacios donde se promueva la ética y los valores, ¿no? Donde haya consecuencias a nuestras acciones, ¿no? Un poco también, a lo mejor desde las autoridades, visibilizar que el abuso o el exceso, ¿no? O sea, que parte de los derechos de las personas es el trabajo, pero también el descanso, ¿no? Entonces, promover derechos laborales, ¿no? Que sean del dominio público, ¿no? O sea, de pronto es como muy amplio, pero en términos generales podría ser como promover espacios en donde se recurra a otras formas de resolución de conflictos, donde se reconozcan los derechos de los trabajadores, donde se sancionen las prácticas institucionales que promuevan la violencia, ¿no? Donde se señale, porque a veces la gente no se da cuenta, como decíamos, ¿no? Estos temas de acoso sexual, por ejemplo, se piensa de pronto de, bueno, así es, así ha sido siempre, ¿no? No exageres, y entonces pensar que eso es una práctica que está legitimando la violencia, entonces no evitar promover, callar a las personas que denuncian, ¿no? O sea, la denuncia es una parte importante para el movimiento, ¿no? Para el movimiento, para el reconocimiento de derechos. Entonces, digamos que a grandes rasgos, pues porque es muy amplio, sería eso, y a lo mejor también promover condiciones laborales justas, equitativas, ¿no? Esto sería una parte del tema de derechos de las personas y no asumir que el trabajo es un derecho, pero el descanso es un derecho, el convivir con las familias es un derecho, ¿no? No promover espacios en donde se sobreexplote a las personas. Eso sería. La siguiente pregunta, bueno, veo acá un comentario que dice: las heridas más graves de violencia contra la mujer no son los golpes, las ocasionan las palabras, casi siempre son permanentes, lamentablemente. Sí, son como algo que no se nota o no es tan visible y por lo mismo no se denuncia, ¿no? Se habla que, me parece que es alrededor de 6 de cada 10 mujeres en México han vivido alguna forma de violencia, lo cual es muy, muy alto, ¿no? Y el asunto es que cuando se habla de por qué no se denuncia, mucho está en que las mujeres dicen, o en estas encuestas que se hacen, es que saben que no va a haber un mecanismo en el que se le dé seguimiento, ¿no? Y entonces también tiene que ver nuevamente con cómo los entornos legitiman, ¿no? Cómo de pronto alguien que denuncia, ¿no? Le dicen no exageres, ¿no? Incluso en los dichos, en los refranes, hay prácticas que dicen, bueno, no, así son las parejas, ¿no? Entonces, sí, la violencia psicológica va a tener efectos importantes, ¿no? Y sí, entonces esto es importante ver. Y bueno, ya por acá nos dicen, la violencia laboral se llama mobbing, y sí, es una forma, así se le llama el acoso que se da en el empleo, ¿no? En los espacios de trabajo. Muchísimas gracias, licenciada Miriam. Pues no sé si hay alguna otra pregunta, al parecer
no hay alguna otra pregunta o comentario y no nos queda más que agradecerle la presentación que nos ha brindado e invitarles a nuestros asistentes a esta capacitación, que el próximo 7 de diciembre vamos a tener la última sesión en colaboración con CONADIC con el tema de riesgos a la salud, a los productos de tabaco y de vapeadores también. Entonces, les esperamos el próximo 7 de diciembre a las 11 de la mañana. Y pues no sé si quiera dar algún otro comentario final, licenciada, para cerrar Pues el tema. muchas gracias por el espacio. También invitarlos en Plataforma México X. Tenemos un curso específicamente que se llama así, las violencias son abordaje desde la salud. Entonces, bueno, la invitación está abierta para poder ahondar un poquito más en estos temas y conocer un poco más de las implicaciones que tiene la violencia en el ámbito de la salud. Es de acceso libre, es asincrónica, entonces, bueno, está ahí para libre acceso. Muchas gracias a todos por su participación. Y nuevamente, ¿no? Como un poco en los espacios más amables, también los hacemos todos, ¿no? Entonces, promover estas prácticas desde lo local para poder tener entornos distintos. Muchísimas gracias, licenciada, y agradecerle también a la doctora Evalinda, a Rocío también por esta colaboración y a la CONADIC también, por supuesto, y a cada uno de ustedes por estar aquí presentes y por su participación. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.